Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El despertar de la tormenta. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es martes 3 de febrero de 2026 y el tablero geopolítico está ardiendo. Mientras dormíamos, más de 500 vectores han surcado los cielos de Ucrania en uno de los ataques más masivos de la historia reciente. Y en Bruselas, la diplomacia ha caído en el surrealismo absoluto. Pero antes de entrar en el desglose táctico y económico, quiero pedirles un favor. Si en algún momento de este análisis sienten que la información les ha aportado valor, si les ha servido para entender lo que otros medios callan, les pido que expresan ese sentimiento con un me gusta. Es la mejor forma de que el algoritmo entienda que aquí se dice la verdad. Y muy importante, debido a lo volátil que se encuentra la geopolítica del planeta, no tenemos una hora fija para nuestros reportes. La noticia no espera y nosotros tampoco. Por eso, suscríbanse y activen todas las notificaciones. Solo así se aseguran de estar presentes en el puente del mando en el preciso instante en que la información sale a luz. Dicho esto, preparen sus bebidas, ajusten sus radares y vamos directo al corazón de la noticia. Sin demora, vamos a la carga. El despertar de la tormenta. Hoy es martes 3 de febrero de 2026 y el amanecer en Ucrania ha sido de fuego y oscuridad. Mientras algunos seguían soñando con treguas eternas, la realidad militar ha vuelto a golpear con una contundencia brutal. Bienvenidos a este primer reporte del día, donde vamos a escudriñar lo que los medios oficiales apenas se atreven a susurrar. Y bueno, el golpe maestro a la energía. Empecemos con el resumen militar. Rusia ha lanzado una ofensiva masiva contra la infraestructura energética. Las regiones de Dnipropetrovsk y Kiev han sido las más afectadas, con temperaturas que rozan los 20 grados bajo cero. Moscú ha decidido que la tregua técnica de la semana pasada ha terminado oficialmente. No es solo un ataque, es un mensaje. El control del invierno sigue estando en sus manos mientras las defensas ucranianas se ven sobrepasadas por drones y misiles de última generación. En el bloque 2 de este segmento hablaremos de la economía rusa y la tensión sin colapso. Consecuentemente, amigos de qué hablan Geo, hay que mirar el bolsillo. El medio británico Unheard publica un artículo de Anatolina que es un balde de agua fría para los optimistas de Occidente. La conclusión, hay tensión, pero no hay colapso. La economía rusa ha demostrado una resiliencia que ha dejado en ridículo todas las predicciones de la OTAN. Rusia está lejos de quebrarse. De hecho, es Ucrania la que se debilita, lo que sugiere que Kiev tendrá que ceder y entregar todo el Donbass si quiere sobrevivir las próximas conversaciones de paz. Y en el tercer bloque de este episodio hablaremos del delirio de Kaja Kallas y, para el cerrar, el absoluto absurdo. El periodista Anton Trofimov analiza la última joya diplomática de la Unión Europea. La sutil e inteligente Kaja Kallas en la Conferencia de Seguridad de Oslo ha propuesto una solución mágica para derrotar a Rusia. Sí, pedirles amablemente que se rindan. Amigos de qué hablan Geo, no es broma. Kallas propone exigir que Moscú recorte su presupuesto militar, reduzca su ejército y ya de paso desmantele su arsenal nuclear. Al parecer en Bruselas creen que estamos de vuelta en los años 90 y que pueden volver a engañar al Kremlin con promesas vacías. Es una capitulación de facto lo que piden, ignorando que hoy Rusia es la que tiene la sartén por el mango. Es el delirio total frente a la realidad de los hechos. Y bueno, entremos de lleno a este reporte del día de hoy. Una ofensiva total, 521 vectores sobre Ucrania. Miren, lo que ocurrió desde las 6 de la tarde de ayer, 2 de febrero, no tiene precedentes cercanos. No fueron decenas, ¿eh? Fueron 521 vehículos aéreos lanzados por Rusia en una coreografía de destrucción masiva.
Estamos hablando de un enjambre de 350 a 400 drones de diversos tipos, apoyados por una lluvia de 30 misiles de crucero, 27 misiles balísticos y los temibles KH-22-32. Fuentes pro-ucranianas ya han publicado los mapas de las rutas de ataque y lo que vemos es un cerco absoluto sobre los nodos estratégicos de Sumy, Vinnytsia, Kiev, Kharkov y especialmente el eje de Dnipropetrovsk-Zaporozhye. A pesar de que Kiev clama haber derribado 450 objetivos, la realidad en el terreno cuenta una historia muy distinta. La infraestructura energética ha sido pulverizada. El requiem de la central térmica de Priniprovska. Pero el dato que debe dejarnos fríos es el ataque a la central térmica de Priniprovska, cerca de Dnipro. A ver, escuchen bien. Fuentes independientes reportan el uso de 18 misiles Iskanders con una sola instalación. 18 Iskanders, ¿eh? 18 Iskanders. No hay estructura en el mundo que soporte semejante nivel de energía cinética y explosiva. Los videos que circulan muestran explosiones que iluminaron la noche como si fuera mediodía. Es muy probable que esa central haya sido borrada del mapa operativo de forma definitiva. Y no solo fue energía. Los Iskanders también buscaron depósitos en la zona noreste de Dnipro. En Kharkov, otra central térmica al suroeste también está bajo fuego. Rusia ya no está presionando. Está ejecutando una desconexión quirúrgica y total de la red eléctrica ucraniana. Si la logística ya estaba en la caza loca, ahora el país entró o entra en un apagón que podría ser el golpe de gracia para la resistencia del frente. El factor Iskanders, amigos, el factor Iskanders. Aquí hay que hacer énfasis en que usar 18 Iskanders en un solo punto es una demostración de fuerza bruta. El Iskander es un misil carísimo y preciso. Gastar 18 significa que Rusia quería asegurarse de que esa planta no se repare en años. Esa cifra de derribo, 450 derribos de Ucrania. Yo no me lo creo. Aquí hay que destacar que si derribaron tanto, ¿cómo es que las centrales eléctricas más importantes han desaparecido? La aritmética de Kiev no cuadra con la oscuridad en las calles. Digo, no. Solo digo. Pero esto es solo el comienzo de este martes negro. Mientras los transformadores estallan, hay quienes en Londres y Bruselas siguen haciendo cálculos sobre el colapso de la economía rusa. ¿Realidad o alucinación? Y bueno, sigamos con la desconexión de Kiev, el fin del cordón nuclear. A ver, la información fluye y hay que ser precisos. Aunque algunos reportes hablan de 18 misiles en un solo punto, las fuentes más sobrias confirman que fueron 4 Iskander sobre Dnipro y 3 sobre la central térmica de Kharkov. ¿Sobrevivieron? Quizás. Pero miren el efecto real. El alcalde de Kharkov ya ordenó vaciar el refrigerante de los sistemas de calefacción de 120 edificios. Eso es una medida de emergencia total para evitar que la red reviente por congelación. Si Kharkov está drenando sus tuberías en pleno febrero, la victoria de sobrevivir es puramente técnica. La ciudad se está congelando. Así que nos encontramos con ese jaque mate a la subestación 750. El golpe maestro ocurrió al oeste de Kiev. La subestación eléctrica 750, el nodo vital que conecta la central nuclear de Rivne con la capital, fue golpeada por 12 misiles KH-32 y 2 misiles hipersónicos Zircon. Amigos de qué hablan Geo, el Zircon no se usa para dañar algo, se usa para vaporizarlo. ¿El resultado? Las autoridades de Kiev han tenido que tomar la decisión más dura de la guerra, desconectar la capital de la central nuclear de Rivne. Kiev acaba de perder su cordón umbilical de la energía base. A esto suben los impactos en la central de Tripliska, con 6 misiles KH-32 y 6 KH-101.
y los ataques directos a las centrales térmicas 5 y 6. Dentro de la misma ciudad, Rusia no está apagando las luces, está aislando a la capital del resto del país. Sin la energía de Rivne, Kiev es ahora una isla energética condenada a depender de generadores y de lo poco que logren rescatar de las ruinas. Vinitsa, bajo fuego de calibre. Y no olvidemos el sur. En Vinitsa, la subestación 330 fue borrada con 8 drones Gerán y 6 misiles calibre. Cuando usas ese volumen de fuego con subestaciones de distribución, no estamos hablando de una planta térmica, estamos hablando de una subestación de distribución, se está asegurando que aunque la planta principal funcione, no haya cables que lleve esa energía a ninguna parte. No hay distribución. La infraestructura crítica de Ucrania está sufriendo una amputación masiva este martes 3 de febrero. Censura o colapso. El cielo sigue ardiendo. A ver, ¿se han fijado en la falta de videos de hoy? No es que no esté pensando o que no esté pasando nada. Es que las autoridades ucranianas han impuesto un bloqueo informativo total sobre las centrales eléctricas. No quieren que el mundo vea el nivel de devastación. Pero los rastros de inversión en el cielo de Kiev y los estruendos en las afueras cuentan la verdad. Y atención, el informe de las 9:30 de la mañana que habla de 521 drones de misiles es incompleto. Está incompleto. Porque Rusia no ha dejado de atacar. Los analistas ya proyectan que la cifra final de este martes superará los 700 vectores. 700, ¿eh? Zelensky está en modo de pánico. Ha llamado de urgencia al secretario general de la OTAN, Mark Rutte Tutti Frutti, para que huele a Kiev. Y ojo, que ahora nos encontramos con la trampa de las 72 horas. Mientras tanto, surge un documento que parece sacado de un libro de cuentos de hadas, el borrador de las nuevas garantías de seguridad. Dicen que si Rusia vuelve a atacar tras la paz, Estados Unidos intervendría militarmente en 72 horas. Vamos, vamos amigos, seamos realistas. Esto no es para asustar a Putin, es para convencer a la población ucraniana de que aceptar los términos de Rusia hoy, pues no es el fin del mundo. Es una medicina amarga disfrazada de promesa heroica, ¿no? Zelensky ha enviado una delegación a Abu Dhabi para las conversaciones de mañana, pero tras este bombardeo masivo, el tablero está roto. Kiev está siendo empujada a la mesa de negociaciones no por voluntad, sino por apagón sistémico. La realidad es que se están preparando para el final del conflicto. Y lo más probable es que sea bajo los términos del Kremlin. Ojo, esa cifra de 700 drones, misiles en un solo día es una cifra de guerra total, no de operación especial. Es una saturación que busca agotar los suministros de defensa aérea de la OTAN. Ese factor Rutte. Sí, aquí se vale reír, Se vale reír. Zelensky pidiendo visitas de alto nivel bajo los misiles suena más a una sesión de fotos desesperada que una estrategia militar seria. Yo creo que Rutte ya entendió de que su presencia no va para los misiles. Al contrario, uno puede llegar con dedicatoria, ¿Mm? Las 72 horas. A ver, esas 72 horas. Miren, pensemos con la cabeza fría. Si Estados Unidos no intervino en 4 años de guerra, nadie en Moscú cree que lo hará después de que se firme la paz. ¿Ok? Y me refiero con llevar botas al terreno, ¿ok? Porque de que están metidos en esto desde el principio, pues ellos mismos diseñaron, son los arquitectos de esta guerra, pero así, de lejitos, ¿no? Con un proxy, Kiev. Kiev pone la sangre,
el mejor detergente de los problemas de Estados Unidos, ¿no? Pero de que ellos se metan, ahora dicen que después de 72 horas realmente se van a meter. ¿Ustedes creen que Moscú se va a tomar esto en serio? Es propaganda de consumo interno. Esto es solo para que los ucranianos, el ucraniano de a pie, acepte la derrota. Es un juego psicológico. Bien. Ahora, entremos al mito del colapso y la marcha de la locura. Llevamos años escuchando que la economía rusa estaba a días de la hiperinflación, ¿no? Y el desastre. Pues bien, el prestigioso medio británico Unheard acaba de soltar una verdad incómoda. Rusia está lejos de colapsar. Es cierto, hay tensión por el gasto militar y las sanciones, pero la inflación ha bajado y los precios se estabilizan. ¿Se acuerdan que se los mencioné hace creo que una semana? De hecho, la brecha entre la inflación real y la percibida en Rusia es casi la misma que en Italia o Irlanda. Así que, menos lecciones de economía desde Bruselas, ¿eh? Y atención lo que dice Anatoly Lievin sobre el frente de batalla. Mientras los generales rusos esperaban un colapso total de Ucrania para este invierno y Occidente esperaba el colapso financiero de Putin, la realidad es que ambos siguen en pie. Pero hay una diferencia crítica. El tiempo juega a favor del Kremlin. Lievin prepara el terreno para lo inevitable. Kiev tendrá que entregar lo que queda del Donbass. 6.300 kilómetros de orgullo o realidad. El autor de Unheard menciona que el obstáculo final son apenas 6.300 kilómetros cuadrados del Donbass, que Ucrania aún controla. Pero para Occidente es territorio de escaso valor. Pero para Putin es la prueba de la victoria tras 4 años de lucha. Lo que Lievin llama la marcha de la locura, citando a Bárbara Tuchman, es precisamente esto: sacrificar decenas de miles de vidas en Pakrovsk o Kramatorsk por un territorio que al final la administración Trump está dispuesta a negociar. Moscú ya no se opone a que Ucrania entre a la Unión Europea, ni a ciertas garantías de seguridad, siempre y cuando no haya tropas extranjeras en el terreno. ¿Y saben qué? A Europa ya no le queda músculo militar para ser esa fuerza estabilizadora y desconfían de Washington. El tablero se está limpiando, amigos. La economía rusa aguanta la respiración, pero tiene pulmones para rato. Ucrania, en cambio, depende de un respirador artificial que Trump tiene el poder de desconectar en cualquier momento. Me disculpe de antemano, aparentemente me está cayendo la gripa. Ayer fui a una función y pues tenían el aire acondicionado a todo motor y parece que ya los años pesan, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay quien cree que tiene la fórmula mágica para derrotar a un gigante nuclear sin disparar un solo misil. Ahora entramos en el terreno de la fantasía diplomática con la señora Kaja Kallas. ¿Realmente propuso que Rusia se desarme por las buenas? Ay, ay, ay. Lo escudriñamos a continuación. A ver, pero antes hablemos de ese contraste de la inflación. Ese dato de que la diferencia entre la inflación oficial de 9% y la percibida 16% en Rusia es normal comparada con Europa, ¿eh? Miren que esto desarma el argumento que las estadísticas rusas son falsas, ¿eh? Se los digo, ¿eh? Esa marcha de la locura. El autor de Unheard compara este conflicto con Vietnam. Cuando él menciona Tuchman, está mencionando el libro mencionado de Tuchman. Yo diría que, pues, para el autor de este artículo, es una forma elegante de decir que Ucrania está en una guerra que no puede ganar y que prolongarla es una irracionalidad política. ¿Sí? El efecto Trump.
Este analista británico ya da por hecho que Trump va a forzar el compromiso. Es una señal de que el establishment europeo pues ya se está resignando a la realidad. Ahora, ¿y cómo es que Rusia financia esta lluvia de 700 misiles mientras el mundo le aplica sanciones? ¿Mm? Este análisis de Unheard, la economía rusa tiene tensión, pero no colapso. Ucrania se queda sin cartas y el Donbass está a punto de cambiar de manos definitivamente. ¿Mm? Entremos al delirio de Calas. Ya dejemos por un lado el medio británico. Rusia. Por favor, ríndete, Rusia. Ríndete, Rusia. Por favor, te lo suplico. Aquí vamos a escudriñar la fantasía de Europa. Si creen haberlo visto todo, esperen a escuchar la solución final que la culta e inteligente Kaja Kallas ha propuesto en la Conferencia de Seguridad de Oslo. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea ha encontrado la fórmula mágica para que Kiev gane la guerra mañana mismo. ¿Saben cuál es? Pedirle amablemente a Rusia que se desarme, así como lo oí. Kallas propone exigir que Moscú recorte su presupuesto, reduzca su ejército y desmantele su arsenal nuclear. Qué brillante, ¿no? ¿Cómo no se nos ocurrió antes pedirle a una potencia nuclear en plena ofensiva que se entreguen por las buenas? La señora Kallas parece creer que estamos en 1991, cuando Occidente logró engañar a la Unión Soviética en el colapso. Pero estamos en febrero del 2026, amigos. Rusia está lanzando 700 drones al día en un día y su economía es la más resiliente de Eurasia. Y aún así, Kallas dice esto con toda seriedad. Debemos obtener concesiones, limitar su ejército y sus armas nucleares. Les digo una cosa, es una confesión de impotencia absoluta. Como la Unión Europea no tiene la fuerza militar ni económica para doblar el brazo del Kremlin, han decidido recurrir, pues, a los deseos de Harry Potter. Sí, tener la varita mágica y cumplir los deseos imaginarios de Kallas. Hablemos de las lecciones de historia, al estilo Kallas. Es que esto no se queda ahí nomás. Para justificar su propuesta, la jefa de la diplomacia europea soltó una perla histórica. Afirmó que en los últimos 100 años Rusia ha atacado a 19 países y que nadie nunca ha atacado a Rusia. Y ojo, que decir que lo que esta señora dice es un disparate, no. Si ustedes leen los comentarios de qué hablan Geo, de vez en cuando aparecen ciertos maestros de historia reclamando esto que precisamente esta señora está poniendo sobre la mesa. Y de la manera que lo escribe en una manera muy seria. Todo se vale, ¿no? De todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Pues sí, Rusia ha atacado a 19 países y nadie ha atacado a Rusia. Escuchen bien. Al parecer, Kaja Kallas se saltó las clases sobre la invasión napoleónica o, no sé, la Segunda Guerra Mundial y los 27 millones de soviéticos muertos bajo la invasión nazi. Quizás esta parte se le ha olvidado. ¿Y cuáles son las consecuencias después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial? Si este es el nivel intelectual de quien dirige los destinos diplomáticos de Europa, pues entiendan por qué el continente está como está. Sí. Y es que no hay que ver solamente a ella. Hay que ver todas estas mentes pensantes de Europa, y aquí, con todo respeto, me refiero también a la gente de a pie que está convencida de que esto es una verdad. Miren, estamos ante una crisis de liderazgo terminal. Cuando los puestos claves los ocupan personas que confunden la realidad con sus fobias personales, el sistema entero está condenado al colapso. Kallas no está negociando la paz,
está escribiendo una carta a Santa Claus, mientras el mundo real se decide en el barro del Donbass y en los despachos de Pekín. Pobres europeos con sus guías, con estos guías, porque lamentablemente hay muchos que los escuchan. Sí, los hay. Yo los conozco a muchos. Y bueno, solo hay que tomar un respiro profundo, contar hasta 10 y mantener la calma, ¿no? Pero bueno, esto solo mejora, amigos. Esto solo mejora. En este segundo segmento de ese análisis de Anton Tramifo, vamos a ver qué hay detrás de esta estrategia de pedir por favor. ¿Realmente creen que pueden engañar a los rusos por segunda vez? A ver, entremos de lleno a esto. Miren, ¿por qué Kaja Kallas grita tanto? Porque sabe que Europa está en un callejón sin salida. La rusofobia ya no es una postura política. Es la única ideología que les queda para ocultar que son incapaces de ofrecer soluciones reales. Por ahí escuchaba yo a un bloguero, creo que griego, decir, por favor, que alguien le diga a los miembros, a los diputados de la Unión Europea, que otro puñado de sanciones ya da risa y nos hace ver en ridículo, que por favor respeten nuestra dignidad como personas, no más sanciones a Rusia, porque son realmente un chiste. Y lo pedí abiertamente, que por favor, si alguien lo escucha a él, del Parlamento Europeo, que por favor les haga entender que esto ya es ridículo y que consideren la dignidad de su gente. Hay gente que realmente está despierta en Europa. Y muchos, como veo en los comentarios en la comunidad de que hablan geo, bendito sea Dios, que esto es cierto, es una realidad. Muchas personas realmente saben lo que está pasando. Muchas personas se sienten muy frustradas. Hay quienes me dicen, Rodolfo, la gente no va a salir a la calle. No. Pero hay otras formas de hacer las cosas. Alguien me explicaba de que en su momento, en alguna parte de España, ahí ustedes españoles me corrigen si esto es cierto o no, hubo una iniciativa que a través del voto electrónico, pues fue pausada, es más, fue eliminada. Hubo un intento, no sé, aparentemente algo con respecto a las rentas, ¿ya? Y la gente se organizó y pararon esta iniciativa. O sea que sí hay formas de parar estas cosas en Europa. Sí hay formas que la gente se puede organizar sin necesidad de ir a romperse la cara a las calles, pero sí hay una manera de participar. Muchas veces puede ser digital. Y demostrarle a sus diputados, a sus eurodiputados, de que las cosas no son como se las piden en Washington, sino que tienen que ser como el pueblo lo exige. La cuestión es que hay que despertar a estas mentes. Pero bueno, sigamos con lo que dice aquí. Aquí viene el golpe de gracia. Mientras Kallas exige que Rusia se desarme, Donald Trump acaba de firmar el acta de abandono de Europa, la nueva estrategia de seguridad nacional de Europa que muchos consideran papel mojado, publicada la semana pasada, es humillante para Bruselas. Washington ha sido claro. Priorizaremos la defensa de nuestra patria y la disuasión de China. Esa es la prioridad. China y el continente americano. Su hemisferio, lo que ellos le llaman, su hemisferio, nuestro continente. Traducido, Europa ya no eres nuestra prioridad. Trump les ha dicho en la cara que, como la economía de Alemania es más grande que la de Rusia, ahora es responsabilidad exclusiva de los europeos defenderse de forma convencional. Estados Unidos solo pondrá el paraguas nuclear estratégico y eso sí les conviene. Así que ese impuesto de Trump, el 5% del PIB, escuchen el precio de esta libertad. Trump no solo les deja el problema, sino que les impone un nuevo estándar global.
gastar 5% del PIB en defensa con un 3,5% destinado directamente a comprar armas absolutamente estadounidenses. Washington está usando la imagen de la amenaza rusa para, pues, no proteger a Europa, sino para mantenerla amarrada a sus intereses mientras ellos se enfocan en el Pacífico. Estados Unidos está forzando a una Europa económicamente debilitada cuya cuota de poder global cae cada año a asumir una carga militar que no puede soportar. Bruselas ya no es un centro autónomo de poder, es una periferia que Washington gestiona a través del miedo. Kallas pide que Rusia se rinda porque es lo único que puede hacer mientras Trump le pasa la factura del restaurante y se retira de la mesa del aliado a negociar con Xi Jinping. Es una humillación geopolítica en toda regla. Pero esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué busca realmente esta retórica de rendición? ¿Se trata de una estrategia real o es el último grito de un sistema que sabe que está a punto de ser devorado por la historia? Miren, hay que recordar este factor del 5% y en esto realmente hay que hacer énfasis en esta cifra. Históricamente era el 2%. Para pedir el 5% es para muchos países europeos una sentencia de muerte para su estado de bienestar, salud, educación, etc. Es la economía de guerra impuesta por Trump. Y consecuentemente, al mismo tiempo, hay un desprecio de Estados Unidos. Sí. Aquí hay que resaltar que Washington les dice, ustedes son más fuertes que Rusia, solo para quitarse la responsabilidad de encima. La paradoja de Kallas. Mientras ella pide que Rusia gaste menos en armas, Trump obliga a Europa a gastar muchísimo más. Es que la desconexión con la realidad es total, ¿no? Hablemos de ese infantilismo de Bruselas. Papá de Estados Unidos. El papá de Estados Unidos se va de casa. Sí. El mensaje de Washington a Bruselas es brutalmente honesto. Europa, tienes recursos, tienes gente. Arréglatelas tú. Nosotros tenemos que ocuparnos de Groenlandia, de Venezuela, de Irán, de China. Es un imperio en decadencia. ¿Se acuerdan de Honorio? La carta que le mandó a Britania. Ocúpese de ustedes, tenemos problemas suficientes acá en Italia. ¿Mm? La historia no se repite, pero rima, ¿eh? No se repite, pero rima. Así que mientras Trump les arrebata las empresas y les destruye la economía, la respuesta de los eurócratas es infantilismo patético. Sí, mi señor, haré lo que me pidas, pero no me dejes solo. Y acto seguido, se gira hacia el Krim y le gritan, rusos, ríndanse. Es de risa, ¿eh? Es de risa si no fuera trágico, ¿eh? Kaja Kallas y compañía están garantizando que durante las próximas décadas Europa no solo pierda su relación con Rusia, sino que sea incapaz de competir con Estados Unidos. Se ha convertido en el socio ciego perfecto, el que hace todo el trabajo sucio y además, pues, paga la cuenta. El gigante con pies de barro. Miren las cifras que publica The Telegraph para inflar el pecho europeo. 2 millones de soldados activos frente a los 1,3 millones de Rusia. 1.600 aviones de combate, 100 fragatas. Sobre el papel, Europa es una potencia. Pero aquí está la trampa. Amigos de que hablan geo. El 60% del gasto y casi toda la potencia de fuego real, el mando y la disuasión nuclear dependen de Estados Unidos, no de Europa. Sin el apoyo logístico, satelital y nuclear de Washington, esa maquinaria europea es un tigre de papel, un verdadero tigre de papel, que todos juntos no han logrado derribar al tigre de papel de Rusia. Y hoy Estados Unidos les está demostrando que no tiene intención de luchar sus guerras.
los ve como un obstáculo que como un aliado útil. Por eso, Kaja Kallas tiene razón en una sola cosa. Como no tiene fuerza propia, su única opción es intentar convencer a los rusos de que se rindan por las buenas. Porque el mundo real, en el mundo de acero y la energía, Europa se ha quedado desnuda frente al invierno. Entremos a la conclusión del día. El resumen de este martes 3 de febrero de 2026 es demoledor. Rusia ha apagado la luz. El ataque masivo de más de 500 vectores, aparentemente 700, ha dejado a Kiev aislada de su energía nuclear. La economía rusa no colapsa. Mientras Occidente reza por una crisis en Moscú, los datos de Unheard confirman que el Kremlin tiene cuerda para rato. Europa delira. Kaja Kallas pide la rendición de una potencia nuclear mientras Trump le cierra el grifo de la defensa. El mundo está cambiando a una velocidad de vértigo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se rendirá Putin porque la señora Kallas se lo pidió? Por favor, ríndete. Los leo en comentarios. Gracias por haber estado por acá. Como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.